Vamos a comenzar, mis hermanos, y estamos en esta serie que se llama Casa de Oración. Casa de Oración, mis hermanos. Dijo el Señor, mi casa, mi templo, será llamada Casa de Oración para todas las naciones. Y tú y yo tenemos que entender claramente esto, mis hermanos. El Señor nos invita a orar. Y yo quiero compartirles precisamente el día de hoy, mis hermanos, promesas al cristiano que ora. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu verdad. Gracias, Señor, por tu gran cuidado para cada uno de nosotros. Las bendiciones que has derramado sobre mis hermanos durante esta semana, te agradezco, mi Señor. Y también, Padre Celestial, gracias por tu ayuda constante, porque eres fiel. Gracias por tu protección, por la sabiduría que tú das para que podamos tomar las mejores decisiones. Gracias por el sostén espiritual. Gracias, mi Señor, porque tú eres el único que puede dar una vida plena que vale la pena de ser vivida. Gracias, Señor, por ello. Queremos exaltarte, glorificarte, darte la honra, la gloria a ti, darte el honor a ti, mi Señor. Y Padre, háblanos con tu palabra en esta mañana. Háblanos, mi Señor, que podamos ser instruidos con tu palabra. Que tu palabra, Señor, en esta mañana nos indique acerca de tu voluntad, de lo que tú deseas, mi Señor. Y Padre, de verdad, estamos deseosos de obedecerte, de hacer lo que dice tu palabra. Mi Señor, pues, háblanos, que estamos dispuestos a escuchar y también dispuestos a obedecer. Gracias, Señor. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en una ciudad de Estados Unidos, en cierta ocasión, una pareja de ancianos fue llevada al hospital y esta pareja de ancianos tenía desnutrición, tenían hambre y estaban gravemente desnutridos, estaban en la inanición. Y cuando los llevaron al hospital, los comenzaron a atender para esta situación tan severa, mis hermanos, que tenían de desnutrición. Y como sucede frecuentemente en Estados Unidos, después de ingresar al hospital, la pareja de ancianos comenzó a ser investigada por la policía. ¿Cómo es que habían llegado a esa situación de estar tan desnutridos, con tanta hambre? Entonces la policía fue a la casa de esta pareja y mis hermanos, al entrar al departamento de estos ancianos, estaba sucia la casa, estaba desorganizada, estaba desordenada, había papeles tirados, cajas también, había, mis hermanos, un desorden en todas las habitaciones del departamento. Y entonces la policía comenzó a investigar y a ordenar y tratar de encontrar por qué habían llegado a esta situación. Estaban buscando papeles. Pero lo que encontró la policía debajo de una caja y debajo de unos papeles, mis hermanos, encontraron $40,000. Cuando la policía fue a preguntarle al esposo, al anciano, por qué tenían tanto dinero y estaban en esta situación de desnutrición, con hambre, con inanición, el esposo, el anciano, confesó que ni siquiera sabía que tenía ese dinero. No sabían que tenían $40,000 y ellos pasando hambre, casi a punto de morir por desnutrición. Déjenme decirles, mis hermanos, que eso es exactamente la situación que muchos cristianos viven con relación a la oración. Dice la Biblia, mis hermanos, de la siguiente manera: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esta es la condición de muchos cristianos. Subraya, por favor, esa frase que está allí. Subráyala allí en tu boletín, por favor. Muchos están viviendo en desnutrición espiritual y no tienen lo que necesitan en sus vidas porque simplemente, mis hermanos, no lo piden. No se lo piden a Dios. No le piden a Dios, mis hermanos, que satisfaga sus necesidades.
Es así, mis hermanos. Están en esta condición tan miserable muchos cristianos simplemente por una razón, porque no oran. Debemos darnos cuenta de algo, mis hermanos. Dios realmente quiere bendecirnos. Dios realmente quiere derramar sus bondades en ti y en mí si nosotros oramos. De hecho, la Biblia da constancia de esto constantemente, mis hermanos. Hay otro pasaje, mis hermanos, dice allí la Biblia en Romanos 8:32. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Lo que dice este pasaje es que Dios quiere darte bendición. Dios quiere darnos bendición. Si nos ha dado lo más valioso, no escatimó a su propio Hijo, no lo regateó, sino lo entregó por ti y por mí, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con Cristo todas las demás cosas, todo lo demás? Dios, mis hermanos, no desea que tú y yo vivamos como mendigos espirituales, sufriendo desnutrición en nuestra vida cristiana, cuando Él tiene vastos tesoros de bendiciones listos para dárnoslos, con la única condición de que tú y yo acudamos a Él en oración. Esa es la única condición. Déjame preguntarte el día de hoy, esto es lo que te quiero preguntar, si tú te estás apropiando realmente de las bendiciones de Dios. ¿Te estás apropiando de las bendiciones de Dios? Recuerda esto, mira, si a veces no recibes bendición de parte de Dios, no es que haya un problema de Dios. No es que sea un problema de Dios, es un problema tuyo. ¿Por qué? Porque no estás orando. No es un problema de Dios. La verdad, mis hermanos, debemos darnos cuenta de esto perfectamente bien. No tenemos y no recibimos más bendición de Dios simplemente porque no oramos. Y estamos como en desnutrición espiritual. Dios está ansioso de contestar oraciones. Dios está ansioso, mis hermanos, de dar bendición a ti y a mí. Dios está ansioso, anhelante de derramar sus bondades en nuestras vidas si tú y yo oramos. Déjenme decirles otro pasaje de la Escritura, mis hermanos, ustedes también lo tienen allí. Es Lucas 11, del 11 al 13. Dice este pasaje de la siguiente manera: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? Ninguno, ¿verdad? Y luego agrega, o si un hijo le pide a alguno de ustedes un huevo, le va a dar un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por favor, subraya lo que está subrayado allí en este pasaje. Dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden, aquellos que le piden a esto a Dios. La verdad, mis hermanos, el Señor Jesucristo está usando aquí una analogía humana. Ningún padre niega a sus hijos una petición justa. Ningún padre dañaría a sus hijos deliberadamente. Si le pide algo a alguien, mis hermanos, un padre a uno se lo pide y uno está dentro de las posibilidades, si es algo justo y uno lo puede hacer, uno lo hace, mis hermanos. De verdad, uno es así. Pero si el corazón pecaminoso de un padre humano es así, si el corazón pecaminoso de un humano es así, ¿cómo no será bondadoso el de nuestro Padre Celestial que es perfecto? ¿Cómo no será bondadoso, mis hermanos? Dios no puede hacer menos que un padre humano. La verdad, mis hermanos, tú y yo debemos entender que Dios desea bendecirnos en oración. Y quiero decirles, mis hermanos, que hay promesas para los que oran. Hay promesas para aquellos que oran. Dios promete satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Déjenme decirles, mis hermanos, que en la Biblia hay aproximadamente unas 3.700 promesas hay en la Biblia.
para cada situación de nuestras vidas. Tú puedes ir a la Biblia y encontrar estas promesas, apropiarte de ellas y pedirle a Dios que cumpla esas promesas en tu vida. Pero déjame decirte una situación. La mayor parte de las promesas en la Biblia son condicionales. ¿Qué quiere decir? Para que Dios pueda darte una bendición y pueda darte respuesta a esa promesa, tú tienes que cumplir la condición. Tienes que cumplir la condición, lo que Dios está pidiendo en su palabra. La mayor parte de las promesas en la Biblia son así. Muchos creyentes, mis hermanos, dicen, he tratado de probar las promesas de Dios para mi vida, pero no se dan cuenta que no están cumpliendo la condición que Dios pone para bendecirlos. Y tenemos que darnos cuenta de ello, mis hermanos. Así pues, hoy en esta mañana, mis hermanos, yo quiero comentarles dos cosas. Dos cosas, mis hermanos. En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones que Dios pone para cumplir sus promesas en nuestras vidas? ¿Cuáles son las condiciones que Dios ha colocado para que Dios responda a las oraciones? Y en segundo lugar, mis hermanos, yo quiero compartirles hoy lo que Dios ha prometido para satisfacer nuestras necesidades. Son dos cosas que quiero compartirles hoy en esta mañana. La primera de ellas, mis hermanos, la primera de ellas, las condiciones para que Dios cumpla sus promesas en oración. Cuando tú oras, ¿qué condiciones debe haber? ¿Qué condiciones debes cumplir tú para que Dios cumpla sus promesas en tu vida? ¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar, mis hermanos, al orar, en primer lugar, tú y yo tenemos que pedir con expectación. Al orar, tú y yo tenemos que pedir con expectación. ¿Qué quiere decir con expectación, mis hermanos? Esperando que Dios responda. Esperando las maravillas, esperando las bendiciones de Dios. Tenemos que pedir con expectación, estar a la expectativa. Si tú has estado orando, debes estar esperando que Dios responda a eso. Hay un pasaje muy conocido de la Biblia, mis hermanos, Jeremías 33:3, dice así: clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por favor, subraya estas cosas, lo que dice esta frase, cosas grandes y ocultas. Si tú oras, Dios va a responderte a ti, te mostrará cosas grandes y ocultas. Cuando Dios hizo esta promesa a Jeremías, el profeta Jeremías, mis hermanos, había sido tomado cautivo por los gobernadores incrédulos de Israel. El rey de Israel, mis hermanos, lo tenía en un pozo metido. En ese pozo, en el patio de la cárcel, mis hermanos, Jeremías estaba metido en un pozo con el agua que le llegaba a las rodillas, en fango. Allí estaba metido Jeremías. Había reyes incrédulos en esa época en el pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Dios, se había extraviado lejos de Dios. En lugar de buscar a Dios, el pueblo de Israel era una nación dada a la idolatría y el terrible juicio que Dios había mandado sobre Israel de llevarlos a la cautividad en Babilonia estaba a punto de caer sobre ellos. De hecho, Jeremías estaba allí en la cárcel cuando llegó la invasión. Y en medio de esta situación, en medio de este oscuro horizonte, de esta desalentadora perspectiva, sin ver que las cosas van a mejorar, Dios le dice a Jeremías así: ora a mí. Ora, en medio de esta circunstancia, ora y yo te voy a mostrar, te responderé cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Convendría, mis hermanos, leer todo el capítulo 33 de Jeremías. Ustedes lo leen más tarde. Dios mostró a Jeremías, mis hermanos, después de este versículo 3, que vendría un día en que Él cambiaría. Vendría un día en que Él transformaría totalmente esta ciudad idólatra. Al pueblo de Israel, Dios lo transformaría. Por ejemplo, mis hermanos, en el versículo 9 dice: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Es cierto, son idólatras ahora, pero después me serán por gozo.
Déjame decirte, mis hermanos, Jeremías estaba recibiendo una revelación maravillosa para él. El pueblo era idólatra y Dios le dice, ora y te voy a enseñar. Y le dice más adelante, este pueblo es idólatra, pero yo lo voy a transformar y cambiar y me será de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. De verdad que el corazón del profeta allí, encerrado en un pozo, en la mitad del patio de la cárcel, de haber recibido gran aliento. Tú y yo al orar debemos recordar que Dios tiene cosas grandes y ocultas que quiere mostrar a cada uno de nosotros acerca de nuestra relación con Él y todo lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Todo lo que necesitamos hacer para recibir estas cosas es pedírselas a Él, es orar. Eso es lo que necesitamos hacer. Déjame decirte que a veces estamos tan dominados por nuestra visión terrenal, estamos tan ocupados por nuestras circunstancias terrenales que perdemos la visión de lo celestial. Y tú y yo necesitamos quitar nuestros ojos de nuestro propio desaliento y comenzar a clamar a Dios. Necesitamos quitar los ojos de nuestras circunstancias y necesitamos comenzar a orar a Dios. Quizás ahora mismo estás sufriendo o estás atravesando por momentos de dificultad y abatimiento. ¿Sabes lo que te digo hoy? Clama a Dios para que te muestre y haga cosas grandes y maravillosas. Jeremías en su hora más oscura tuvo una gran revelación de Dios. Y Dios puede hacer esto también en tus horas más negras, en tus circunstancias más difíciles, si tú clamas a Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedir con expectación. Eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, tenemos que cumplir las condiciones para que Dios derrame sus respuestas. Y lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es pedir creyendo. Si tú y yo vamos a orar, tenemos que pedir creyendo en Dios y creyendo que lo que estamos pidiendo a Dios, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Mateo 21, 22, mis hermanos, dice de la siguiente manera: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Es una promesa. Jesús está prometiendo todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Es muy importante. La oración, mis hermanos, va ligada ineludiblemente a la fe. Va ligada la oración, mis hermanos, a la confianza que depositamos en Dios. Dice Hebreos 11:6 también, mis hermanos, que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Tú puedes estar orando y puedes pasarte horas orando, pero no confías en Él y no crees en Él. Es decir, no pones tu fe en Él. Déjame decirte, todo lo que pases en oración no le agrada a Dios. Porque dice el pasaje, mis hermanos, que lo único que agrada a Dios es la fe. Todo lo que hagas tú debe ser hecho con fe. Y cuando oras, debes orar con fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Déjame decirte que al que se acerca a Dios tiene que creer que existe Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que hay Dios. Que Dios existe, que Dios es real. Y además, que Él tiene una recompensa para aquellos que le buscan. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Este pasaje, mis hermanos, a veces es una piedra de tropiezo para muchos, porque somos tentados a dudar del amor de Dios.
Somos tentados, mis hermanos, a dudar del deseo de Dios de proveernos de todas las cosas. Somos tentados a dudar del poder de Dios también. Cuando el primer pecado entró en el corazón de la raza humana, entró por una razón, porque Eva dudó de la palabra de Dios, de lo que les había dicho allá en el libro de Génesis. Y a veces, mis hermanos, tú y yo dudamos. Tú y yo dudamos que Dios vaya a hacer algo en una situación determinada. Dudamos, mis hermanos, del amor de Dios, dudamos de su poder, dudamos de que Él quiera bendecirnos. Pero debemos cambiar esta situación. Lo cierto, mis hermanos, es que tú y yo debemos orar en fe. Y debemos orar en fe pidiendo grandes cosas para Dios. A veces nos limitamos. Y limitamos a Dios, mis hermanos, en su accionar. El Dios Todopoderoso está limitado a veces por nuestra falta de fe. Y está limitado, mis hermanos, porque a veces oramos cosas nimias, pequeñas, y no le pedimos lo que Él puede y quiere darnos, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿por qué conformarnos, tú y yo, con confiar solo en Él para las cosas pequeñas? ¿Por qué no pedimos a Dios que mueva montañas? Que eso es lo que debemos pedir. ¿Por qué no pedir que Él obre en la vida tuya o en la vida de un amigo tuyo de una manera especial para que Dios sea glorificado? Hay una frase que me gusta mucho, mis hermanos, la escribió un misionero escocés, William Carey. Él dijo: espera grandes cosas de Dios, haz grandes cosas para Dios. Pero tú y yo debemos orar por grandes cosas, pidiendo, creyendo que Dios va a hacer estas cosas en nuestras vidas. Y tú y yo debemos orar de acuerdo con las promesas de Dios sin dudarlas. Déjame decirte que la fe no se basa en lo que tú y yo creamos. No se basa en lo que tú y yo consideremos. Se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. En eso se basa la fe. La fe tiene una base firme. No se basa en lo que yo diga o lo que tú digas, o lo que tú crees o lo que yo crea. Se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. En eso se basa la fe. Y si Dios lo ha dicho en su palabra y está aquí y tú lo lees, tú puedes orarlo. Y si dice: Señor, tú has dicho en tu palabra esto, no lo dudes. No lo dudes. La verdad es que si tú comienzas a orar así, déjame decirte, puedes esperar grandes cosas de Dios para tu vida. Pero tienes que orar de esta manera. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quieres recibir cosas de Dios? Entonces tienes que pedir con fe, creyendo que lo vas a recibir. ¿No les ha pasado, mis hermanos, que hay ocasiones en que tú oras por algo y piensas que Dios no va a actuar, o estás orando, pero piensas que Dios no va a actuar en esa situación? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. He tenido que pedirle perdón a Dios porque soy incrédulo, porque estoy dudando. Pero mis hermanos, si oramos así, no esperemos recibir alguna cosa de parte de Dios. Lo que se trata, mis hermanos, es que entendamos que Dios nos ama y quiere y puede bendecirnos. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es la guía más fiel. Lo que Dios ha dicho en su palabra, mis hermanos. Así pues, si vas a orar, ora con fe. Ora creyendo que Dios quiere y puede bendecirte. Ora con fe, creyendo en el poder de Dios. Ora con fe, confiando en el amor de Dios. Ora así. Y déjame decirte, grandes bendiciones vendrán a tu vida si oras así. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, si queremos ver las respuestas de Dios a nuestras vidas, también
tenemos que pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si puedes anotar allí, voluntad de Dios, esas palabras, voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que pedir, tenemos que orar pidiendo, orando de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que oremos. Tenemos que orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay un pasaje muy claro a este respecto, mis hermanos, y se encuentra en 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. La confianza que tenemos al orar, que si pedimos conforme a su voluntad, y lo puedes subrayar eso, si pedimos conforme a su voluntad, fíjate bien, Él nos oye, dice el pasaje. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Cuál es la condición aquí? La condición aquí, mis hermanos, es que si oramos, tenemos que orar de acuerdo con su voluntad. Dice, si oramos así, Él nos va a oír. Y dice, y si Él nos oye, entonces tenemos lo que le hemos pedido. Tenemos así. Deben ponerles un ejemplo, mis hermanos. Los ferrocarriles son diferentes a los carros. ¿En qué sentido? Tú puedes tomar un carro, un auto, y puedes ir por un camino, por donde a ti te plazca. Tú puedes ir a tu casa en tu carro, y puedes tomar varios caminos por donde te plazca. Sin embargo, si tú tomas un ferrocarril, el tren, no puede viajar en cualquier dirección a su antojo. Solo el ferrocarril debe seguir la línea que va marcando, la línea férrea. La línea del tren, mis hermanos, no puede ir de otra manera. Un ferrocarril no se puede desviar. Tiene que ir transitando o moviéndose sobre las vías del ferrocarril, sobre las vías del tren. No puede ir por ningún otro lado. De la misma manera, déjame decirte, muchos oran como si fueran en auto, a su propia voluntad. Pero tú y yo debemos orar como si fuéramos en un tren, por el camino que Dios ha establecido, por la línea que Él ya trazó, que ya marcó. Es decir, mis hermanos, tú y yo debemos orar de acuerdo con su voluntad. Dios ha fijado el camino a seguir con respecto a su voluntad y la respuesta a las oraciones. Dios ya lo ha hecho. Déjame decirte también esto. Dios conoce todas las cosas, sabe todo. Y Dios te ama verdaderamente con mucha profundidad. Dios conoce también todas las posibilidades, todas las contingencias, todas las circunstancias de tu vida. Y también, de acuerdo con su presciencia, Él puede ver más adelante de ti y de mí. Él sabe lo que va a pasar. Por lo tanto, sus respuestas corresponden siempre a su voluntad. La voluntad de Dios, mis hermanos, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta, como dice ese pasaje. A veces, mis hermanos, el problema no es que Dios no conteste nuestras oraciones. El problema no es que Dios sea poco generoso. ¿Saben? El problema es que no pedimos de acuerdo a su voluntad. No oramos de acuerdo a su voluntad. Está bien, dice, bueno, voy a orar de acuerdo con su voluntad, ya lo entendí. Si quiero recibir las cosas de Dios, voy a orar de acuerdo con su voluntad, pero puedes preguntarme, y bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere? Déjame decírtelo. 3 cosas para poder conocer la voluntad de Dios. Quizás después podamos ahondar más en ello. Pero déjame decirte brevemente cómo podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? En primer lugar,
Si quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde está lo que Dios quiere? Estudiaré la palabra de Dios si quiero conocer la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, hacemos hincapié. Estamos aprendiendo versículos. Estamos dando un control de lectura bíblica para que tú leas la palabra de Dios, medites en ella. Y si quieres algo más, déjame decirte, si tú quieres, yo te puedo enviar diariamente por correo electrónico, te puedo enviar un devocional. Si tú lo quieres, en la pantalla, abajo, mis hermanos, hay una lista, o si tú quieres en esta hoja que vas a entregar al finalizar del culto, pon tu correo y di que quieres que yo te envíe un devocional diario. Te lo puedo enviar. Es un pequeño devocional, mis hermanos, con algunas lecturas y una pequeña reflexión. El asunto es que tú puedas conocer acerca de la voluntad de Dios. Tú no puedes conocer acerca de la voluntad de Dios si no vas a la palabra de Dios. Tienes que ir a su palabra para que sepas lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere. Y entonces tu mente se comienza a alinear con la mente de Dios. ¿Saben, mis hermanos, cómo dice la Biblia? Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Como está tan alto el cielo, la tierra, tan separados, o el oriente del occidente, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Y como los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios, entonces cuando oramos, no recibimos lo que pedimos. Porque estamos orando cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que alinear tu mente. Comenzar a alinear tu mente con la mente de Dios. Tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Por eso tienes que ir a estudiar la Biblia. Si alguien quiere este devocional, mis hermanos, se los puedo enviar diariamente, mis hermanos. Lo puedo enviar todos los días para que ustedes lo puedan tener, mis hermanos, y comenzar a leer la palabra de Dios y tener un pequeño estudio devocional. Eso es lo primero. Si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que examinar la palabra de Dios. Y por otro lado, tienes una circunstancia particular en tu vida, pues bueno, busca lo que dice la palabra de Dios acerca de esa circunstancia en tu vida. Búscalo. Y Dios te va a dar respuestas allí en su palabra. Pero tienes que hacerlo para que sepas qué es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Tienes que reflexionar si lo que estás orando es para la gloria de Dios. Tienes que reflexionar con cuidado si tus oraciones son para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. ¿O son tus peticiones y tus oraciones para satisfacer tus deseos egoístas? ¿Qué estás orando? ¿Para satisfacer tus caprichos o para que Dios sea glorificado? Fíjense bien lo que dice la Biblia, mis hermanos, Santiago 4:3. Y si piden, no reciben nada. Primero, no tienen porque no piden. Y luego dice, y si piden, no reciben nada, porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos, dice esta versión de la palabra, Santiago 4:3. Así pues, debes reflexionar si lo que estás orando es para la gloria de Dios. Tercer lugar, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Tienes que pedir al Espíritu Santo que te dirija. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te dirija, que te guíe el Espíritu Santo. Romanos 8:14, mis hermanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, dile al Señor que te lo muestre. Ora y dile que te guíe por el Espíritu Santo, que te dirija.
Y son tres cosas, tres maneras en las que podemos conocer su voluntad. Una vez que has hecho estas tres cosas, y Dios trae certeza a tu corazón, has examinado la palabra de Dios, has reflexionado acerca de que si tu oración va a traer gloria a Dios y le has pedido a Dios que te dirija con su Espíritu Santo, tú puedes estar seguro y comenzar a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Si tú oras de acuerdo con la voluntad de Dios, ese pasaje de 1 de Juan 5, 14 y 15 va a cumplirse en tu vida. Si pedimos algo de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas las cosas que le hayamos pedido. Entonces, ¿quieres recibir respuesta de Dios? Comienza a orar de acuerdo con su voluntad. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, si queremos ver respuestas de Dios, tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Tenemos que comenzar a pedir en el irresistible nombre de Jesús. Eso es orar. Orar es hablar con el Padre en el irresistible nombre de su Hijo Jesucristo. Juan 14, 14, mis hermanos, dice que lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Eso decía el Señor Jesús. La última noche que estuvo con sus discípulos, los estaba adiestrando y aleccionando acerca de las cosas. Y una de las cosas que el Señor Jesús les dice es esto, acerca de la oración. Hasta ahora no han pedido en mi nombre, pero llegará el momento en que ustedes tengan que pedir en mi nombre. Y cuando pidan en mi nombre, lo que pidan, si lo piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? ¿Qué es lo que significa orar, pedir en el nombre de Cristo? Significa mucho más que simplemente poner al final de nuestras oraciones en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y a veces lo decimos mecánicamente. Mecánicamente, yo recuerdo, mis hermanos, cuando era niño y mi mamá me enseñó a orar, mis hermanos, yo oraba así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, etcétera, etcétera, y comenzaba a orar y luego ya comenzaba a orar otras cosas, porque así me había enseñado, de manera mecánica y rutinaria, yo oraba así. Y a veces nuestras oraciones son así, son mecánicas, son rutinarias nada más. Y solamente, mis hermanos, lo decimos al final, te pido esto en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús te pido esto, como un eslogan, mis hermanos, o como algo, un adendum, porque así nos han enseñado a orar. Y a veces pedimos, mis hermanos, al final de nuestra oración, en el nombre de Jesús, con toda insinceridad. No somos sinceros en ello. Déjame decirte qué significa pedir en el nombre de Cristo. Pedir en el nombre de Cristo, orar en el nombre de Cristo, significa orar con base en la autoridad que Cristo nos ha dado. Déjame repetírtelo. Orar en el nombre de Cristo significa orar con base en la autoridad que Jesús, que Cristo, nos ha dado. Hemos de orar en su autoridad para su gloria. ¿Por qué? Porque el Padre se glorifica en el Hijo, como dice Juan 14, 13. Deben ponerles un ejemplo, mis hermanos. En las mañanas, cuando uno lleva a los niños a la escuela, a veces tapan las entradas a la escuela, mis hermanos, o los caminos que vayan a la escuela. A veces hay allí personas que están, mis hermanos, con un chaleco verde, mis hermanos, o naranja, y a veces tienen también un signo de alto. Por ejemplo, mis hermanos, aquí abajo a 2 cuadras donde está esta escuela, la liberal, o las escuelas que están aquí arriba, mis hermanos, uno pasa y están las personas, van a pasar los niños con sus papás y se ponen las personas ahí. Se ponen con un chaleco y con un letrero que dice alto. Y uno se tiene que detener. No son la policía, ellos. No son agentes de tránsito ellos, mis hermanos, no lo son. Pero ellos, mis hermanos, tienen una autoridad delegada.
por parte de la escuela para detener el tráfico, para que todos se detengan, para que puedan pasar la gente. Tienen una autoridad delegada, mis hermanos. Hacen que los carros se detengan al levantar la señal de alto. Déjame decirte esto. No importa cuán débil o cuán incrédulo tú pienses ser. Tú y yo llegamos ante Dios con base en la autoridad de su propio Hijo. No importa cuán insignificante tú te creas o nos creamos. No importa cuán indignos nos sintamos. No importa cuán débiles nosotros pensemos que somos. No importa eso. Cuando oramos, tú y yo llegamos delante del Dios Todopoderoso con base en la autoridad de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y si tú y yo comenzamos a orar así, es en la autoridad de Cristo. Eso es lo que quiere decir en el nombre de Cristo. En la autoridad de Cristo, mis hermanos, si tú y yo comenzamos a orar así, dice el Señor Jesucristo, que Él hará las cosas que nosotros pidamos. ¿Quieres comenzar a recibir? Déjame decirte, no hagas tus oraciones mecánicas. Date cuenta delante de quién estás. Date cuenta que estás delante del Dios Todopoderoso. Y date cuenta que estás elevando tu petición en la autoridad de Cristo Jesús, quien ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Estás orando en este sentido. Así pues, si tú quieres comenzar a recibir cosas de Dios, tienes que hacer o cumplir 4 condiciones. Primero, tienes que pedir con expectación. Segundo lugar, tienes que comenzar a pedir creyendo, con fe. Tercero, tienes que orar pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y finalmente, en cuarto lugar, tienes que pedir en el irresistible nombre de Cristo Jesús. Son 4 condiciones, mis hermanos, para que comencemos a ver respuestas de la palabra de Dios. Pero ahora déjenme pasar a la segunda cosa. Déjenme pasar a la segunda cosa, y es esta: lo que Dios ha prometido para satisfacer nuestras necesidades. Dios ha prometido, mis hermanos, en su palabra, satisfacer nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Dios ha prometido satisfacer necesidades. Es más, Dios se especializa en responder oraciones de sus hijos que necesitan cosas. Cuando Dios ve un hueco vacío en tu vida, algo que necesita ser llenado, Él lo va a llenar si tú acudes solícito a orar para que llene esa necesidad en tu vida. Así pues, hay 3 cosas, mis hermanos, hay 3 tipos de necesidades que Dios llena en nosotros. Hay 3 tipos de necesidades. La primera es esta: son necesidades materiales. Necesidades materiales, Dios las llena. ¿Pueden leer conmigo, mis hermanos, Filipenses 4:19? Lo tienen en su boletín, si no lo pueden ver bien en la pantalla, pero en su boletín lo tienen allí, Filipenses 4:19. Vamos a leerlo, mis hermanos, dice así: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Lo que está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que Dios va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Fíjate bien lo que dice el pasaje. Nota esto: Dios dice, va a suplir nuestras necesidades. No dice, mis hermanos, nuestros deseos. ¿O lo dice así? No lo dice. Dice nuestras necesidades, no nuestros deseos. A veces lo que pedimos son caprichos. A veces son eso.
Pero lo que está pidiendo, dice, y que va a cubrir Dios son necesidades. Cuando yo era niño, mis hermanos, si recuerdan ustedes, acaba de pasar la Navidad y también los Reyes, y uno le trae regalos a los niños, mis hermanos, y uno hace cartita. Uno hace cartita, una carta a mis hermanos, hace uno para Santa Claus y los Reyes, y uno la hacía, mis hermanos. Entonces, como yo quería cumplir muy bien las condiciones de la carta, le pregunté a mi papá, oye papá, ¿le puede uno pedir a Santa Claus más de 3 cosas? Porque uno ya, los dos niños, yo no sé por qué vienen estas cosas de que nada más 3 cosas puedes pedir. Entonces yo le decía, ¿puede pedir uno más de 3 cosas? Pues me dice mi papá, pues sí, puedes pedir algo más, ¿no? Pues mis hermanos, yo me eché 3 hojas por los 2 lados de cosas, pidiendo, por los de atrás y adelante, mis hermanos, y pedí muchas cosas. Pedí una televisión, pedí otras cosas, muchas cosas pedí. ¿Saben qué me trajeron? Nada, nada, mis hermanos. Eran muchas cosas, pero ni siquiera las 3 primeras, nada. Y mis hermanos, pues yo un día andaba jugando allí abajo después de que pasó el asunto y mi papá, oye, te llegó una carta. Dice, ¿cuál carta? Dice, me dice, una carta está allí en el árbol, ¿no? Ya después mis hermanos entendí que mi papá la había escrito, él también, ¿verdad? Y estaba la carta allí para Andrés, decía. Dice, pues abrí la carta y dice, oye, entre las cosas, muchas cosas que me decía que me portara bien y que hiciera bien las cosas, y otras cosas, me acuerdo muy bien, decía, pediste mucho. Pero ahora mis hermanos lo recuerdo muy bien. Estaba yo pidiendo para caprichos. Son caprichos. Y así somos tú y yo, mis hermanos. Nota bien lo que dice el pasaje. Les proveerá todo lo que necesiten, no tus deseos. Todo lo que necesiten. Prueba a Dios en esto. Pruébalo. Pruébalo. ¿Tienes necesidad? Prueba a Dios en esto. Señor, tengo esta necesidad. Una necesidad material. Y díselo, es tu necesidad. Observa bien, dice que será de acuerdo, será contestada conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si tú tuvieras un benefactor que el día de mañana te diera una fortuna de 50 millones de dólares, no de pesos, te diera 50 millones de pesos, ¿tú te preocuparías por conseguir la comida de mañana? Pues no te preocuparías por conseguir la comida de mañana, déjame decirte. Pero déjame decirte esto, la fortuna de Dios es infinitamente más grande que la pequeña suma de 50 millones de dólares. Y no debemos preocuparnos por una razón, porque Él está dispuesto a proveer. Él está dispuesto a proveer. Hay un canto, mis hermanos, un himno antiguo que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Está basado en la Biblia, allí en el Sermón del Monte. Pero quiero invitarte a que veas un pasaje de la Biblia, Salmo 84:12. ¿Lo quieren abrir en sus Biblias, mis hermanos? Salmo 84:12. No lo tengo en la pantalla, tampoco está en tu boletín. Por favor, revisa, Salmo 84:12, velo en tu Biblia. Si alguien no trae Biblia, mis hermanos, y el que está al lado sí la trae, pues compártala para que pueda leerlo allí, pueda ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo 84:12. ¿Lo tienen allí, mis hermanos? Déjenme leérselos en esta versión, el mensaje, o la palabra del mensaje para mí. Dice así, Salmo 84:12. Porque Dios, el Señor, es sol y escudo. El Señor otorga gracia y gloria, y Él no niega bien alguno a quien camina con rectitud. Déjame volverte a repetir la última parte. Él no niega bien alguno a los que caminan con rectitud. Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios da su bondad. Dios reparte su bendición. La verdad, mis hermanos,
Tú y yo debemos andar en integridad para tener las bendiciones de Dios, en rectitud. Los hombres que andan en integridad son los que obtienen respuesta a sus oraciones. Si tú andas en integridad y rectitud, Dios va a cubrir tus necesidades materiales. Dios lo va a hacer. Segundo lugar, mis hermanos, que Dios ha prometido acerca de su provisión para nosotros. Ha prometido dirección divina. Anótalo, por favor. Dirección divina. Dice la Escritura, mis hermanos, en Santiago 1:5. ¿Lo podemos leer juntos? Ahí lo tienen en su boletín. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se lo dará. Nuestras versiones de 1960, mis hermanos, dice allí, y sin reproche. Es decir, sin echártelo en cara. Dios te va a dar sabiduría. Tú y yo necesitamos constantemente la dirección de Dios mientras estamos aquí. Tú y yo necesitamos las indicaciones de Dios. Necesitamos esto, mis hermanos. Para tomar buenas decisiones necesitamos la sabiduría de Dios. Para vivir como a Dios le agrada necesitamos la sabiduría de Dios. Quieres ser sabio y entendido, como leímos en el pasaje o aprendimos el pasaje durante esta semana. Y la sabiduría y la ciencia y el conocimiento que Dios da, no es que tú vas a poder resolver ecuaciones de álgebra de tercer grado o una derivada. No se trata de eso, sino que tú vivas con sabiduría la vida que Dios te da para que vivas de manera adecuada y correcta y te vaya bien sobre la tierra. Tú tienes que orar si te hace falta sabiduría. Pero déjame decirte otra cosa. Dios no ha prometido mostrarnos de una vez todo el futuro. Dios no ha prometido, mis hermanos, mostrarnos de una vez todo el mapa para que nosotros veamos, si haces esto, y mira, te va a pasar esto y lo otro. Sino que Él nos promete su dirección día tras día. Y esto solo viene cuando tú y yo confiamos en el Señor. Antes de hacer una decisión importante, antes de tomar una decisión importante, lo que te pido es que ores. Siempre ora pidiendo la guía de Dios. Antes de tomar una decisión importante, ora pidiendo la dirección de Dios. Si tú oras así, lo que estás mostrando es dependencia de Dios, que confías en Él, que dependes de Él. A veces no oramos, mis hermanos, y no oramos cuando tomamos decisiones importantes y confiamos en nuestra propia sabiduría en lugar de confiar en la sabiduría del Dios Todopoderoso. Así pues te pido, antes de que tomes alguna decisión, ora a Dios, pídele a Dios que te guíe, que te ilumine, que puedas tomar la mejor decisión. Si tú lo haces, déjame decirte, Dios comenzará a darte sabiduría y dirección, guía para tu vida. Y esto, ¿cómo lo sabrás que Dios te está dando esto? Por las consecuencias que tú tengas de esas decisiones. Porque Dios siempre da bien y no mal a aquellos que le buscan. Tercer lugar, mis hermanos, Dios ha prometido cubrir también nuestras necesidades espirituales. Efesios 1:3. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Efesios 1:3. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Las necesidades espirituales, déjame decirte, son las más grandes necesidades de la vida. Y solo son cosas que Dios puede satisfacer. Tú no vas a poder satisfacer las necesidades espirituales de tu vida. Es algo que Dios lo tiene que hacer. Solo Él puede satisfacerte así. ¿Qué son las necesidades espirituales? Déjame decirte, tú y yo necesitamos felicidad, necesitamos gozo y necesitamos satisfacción en nuestro corazón.
Y esa es una necesidad espiritual. Tú y yo necesitamos esto. También una necesidad espiritual es tener victoria sobre el pecado. Y tú y yo necesitamos esta necesidad espiritual. Victoria, tener victoria sobre el pecado. Tú y yo también necesitamos tener valor para vencer al maligno y soportar las pruebas. Y esa es una necesidad espiritual. Tú y yo lo necesitamos. Todas estas son necesidades espirituales. Y la Biblia promete que Dios suplirá estas necesidades abundante y generosamente. Mucho más cualquiera que otra clase de bendiciones que Él pueda darnos. La verdad, mis hermanos, algunos en lo físico pueden ser millonarios, vivir en una casa de 80 millones de pesos allí por las lomas. Y otros, mis hermanos, pueden vivir en una elegante mansión y otros en una cabaña de una sola habitación. Eso en lo físico. Pero déjame decirte, en lo espiritual es totalmente distinto. Dios ha hecho que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, sean millonarios espirituales. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, que es Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. En la versión de 1960 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es suficiente para cada necesidad y ha sido preparado por Dios para cada uno de sus hijos en Cristo Jesús. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es apropiarnos de ellas y pedirle que Dios nos bendiga así, que derrame su bendición para cubrir esas necesidades espirituales. Déjenme terminar, mis hermanos. Déjenme terminar. Déjenme concluir. Este pasaje, Isaías 41:10. En realidad, mis hermanos, tú y yo tenemos que darnos cuenta que Dios quiere bendecirnos de muchas, de distintas maneras. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a estar a nuestro lado, darnos fortaleza, darnos su cuidado y su protección. Pero tú y yo tenemos que orar. Una de las más grandes necesidades de las iglesias en nuestros tiempos, una de las más grandes necesidades de cada creyente es orar. Lo que yo te pido es que apartes un tiempo para orar. Yo, mis hermanos, estoy luchando para orar. Lucho también. Yo estoy tratando de pararme todos los días a las 5 de la mañana para orar. Y estoy luchando con ello, mis hermanos, porque no todos los días logro pararme a las 5 de la mañana a orar. A veces me paro a las 6 y a veces me agarro un poco más el sueño a las 7 y entonces ocupo menos tiempo para orar. Pero estoy luchando, mis hermanos, porque quiero orar más. Y por eso he tomado esa decisión de pararme en las mañanas a orar a las 5 de la mañana, para estar por lo menos 2 horas orando con el Señor. Estoy luchando. Y seguramente también tú estás luchando. Estás luchando porque no te alcanza el tiempo, tienes muchas actividades. O quizás estás pensando que eso es para otro tipo de cristianos y no para ti. Y tienes luchas. Y tienes quizás el deseo de orar. Y que las cosas cambien en tu vida, que sean distintas y diferentes. Quizás tienes el deseo de ponerte más en contacto con Dios. Déjame decirte, tú y yo luchamos con esto. Pero lo que te quiero pedir es que tomes la decisión. Quizás tienes el deseo de orar, pero lo que te pido es que tomes la decisión de pararte en las mañanas o en las noches, apartes un tiempo para orar a Dios y pedir por tus necesidades, confesar tu pecado, adorar a Dios, interceder por otros, que comiences a orar de esta manera. Comienza a orar. Fíjate bien lo que dice este pasaje. Así que no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te angusties,
yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer y te voy a ayudar. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esto es para cada quien que se acerca a Dios. Es muy conocido el refrán o el dicho, mis hermanos, que muchos dicen que está en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. Fíjate bien lo que dice: yo te voy a ayudar y te fortaleceré. Yo, nadie más, dice el Señor, yo lo voy a hacer contigo. Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que orar. ¿Comenzarás a orar? ¿Comenzarás a orar verdaderamente? ¿Apartarás un tiempo para orar? ¿Tomarás esa decisión para orar? No te pido que comiences orando 2 horas. Ora 15 minutos. Y luego ve aumentando el tiempo, pero pídele a Dios que te dé ese anhelo para orar, esa ansia, que te dé un hambre de estar delante de Dios. ¿Tomarás esta decisión hoy? ¿Comenzarás a orar así? ¿Lo harás? ¿Verdad? Yo espero que sí. Tú comiences a orar así, para que este lugar sea una casa de oración. Vamos a orar, mis hermanos. Les pido, por favor, se pongan de pie. Señor, gracias porque tú hablas a nuestras vidas con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nosotros con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada vez que abrimos tu palabra. Lo que te pido, mi Señor, Padre Celestial, a mis hermanos y a mí, a toda esta iglesia, danos un hambre de ti, un hambre por buscarte, un anhelo por encontrarte, un anhelo por buscarte a ti, mi Señor. Danos este anhelo, esta ansiedad, mi Señor, de orar, y que esta ansia, este anhelo, esta hambre solo puedan ser calmadas cuando nosotros estemos en oración. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que tú des un hambre mayor a esta iglesia, a cada uno de mis hermanos, por buscarte. Da un anhelo de orar, mi Señor. Por favor, Padre Celestial. Quizás alguno, mi Señor, no tiene ni siquiera ganas de orar, de buscarte. Te pido que tú le des hambre, un deseo intenso en el corazón de orar. Te lo pido en Cristo, mi Señor. Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos y todos juntos podamos venir a este lugar, Padre Celestial, y que este lugar sea una casa de oración. Que podamos elevar nuestras oraciones a ti en ruego, en acción de gracias, en peticiones. Mi Señor, que comencemos a ver tus respuestas. Señor, si alguno de mis hermanos no ha orado y ha descuidado esta actividad espiritual de orar, te pido, mi Señor, que comiences a darle un hambre para que comience a hacerlo ya. Y te pido, Padre Celestial, bendito Señor, si alguien está tomando la decisión de orar, de comenzar a orar, Padre Celestial, ayúdale en ello. Ayúdale, Padre Celestial, dale sabiduría, inteligencia, dale los recursos necesarios en lo físico. También, Padre Celestial, para que pueda, Señor, tomar tiempo, momentos para buscarte, ya sea en el hogar o en el trabajo, donde sea, mi Señor, pero que este pueblo te busque. Padre Celestial, te pido en el precioso nombre de Cristo, Señor y Salvador, que tú des un deseo intenso a cada uno para que te busquen, para orar delante de ti. Porque lo que queremos ver, mi Señor, es que tú seas exaltado y glorificado. Porque queremos conocerte más, mi Señor. Queremos saber más de ti, Padre Santo. Queremos ver también más de tu poder en las respuestas que tú des a la oración. Sí, pues, mi Señor, permite que este pueblo, esta iglesia, sea una iglesia que te busca en oración. Concédenos esto, mi Señor. Gracias. Gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado el honor y la gloria. A ti, Señor. Amén.
Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde y les acompañe. Quiero dar un abrazo, mis